A continuación te comparto un spoiler de Kid Rules la serie. Bambi siempre había sido como un gatito terco y perdido, consentido, exigente y con ganas de escaparse sin avisar a nadie. Pero al final, esta gatita siempre volvió al mismo lugar, el lugar donde una vez recibió agua y comida, donde una vez dormió calientita y cómoda, el lugar donde una vez recibió amor. Ese lugar era Prim. Para Prim, Bambi era una gatita de la que nunca se cansaba, o mejor dicho, nunca quería cansarse. Esta gatita se sentía sola, temblando bajo la lluvia cada vez que la encontraba, aunque mordía y arañaba, a menudo hiriéndola tan profundamente que las heridas se convertían en cicatrices. Nunca se atrevía a pasar sin acogerla en los brazos y llevársela a casa. Era una relación muy alejada del sentido común, casi tóxica. Prim no lo negó, y sin importar cómo lo definieran, jamás podría mentir y decir que era un buen amor, pero tampoco era un amor del que pudiera alejarse fácilmente. Entre ella y Bambi era como si un vínculo frágil y tenue las conectara. No importaba la distancia ni el tiempo transcurrido, nada podría romperlo. Quizás era comprensión, un profundo apego o un sentimiento que ella misma no podía identificar con exactitud. Si era como Min había dicho una vez, entonces era una forma de karma. Prim empezaba a estar de acuerdo. Bambi siguió llorando desconsoladamente hasta que Prim ya no pudo soportarlo. Al final, Prim llevó a Bambi de vuelta a su habitación. La habitación de Prim se sentía un poco diferente esa noche. Se duchó, se lavó el pelo y el aroma a malta y luego se puso su pijama favorita. Al salir del baño, vio que Bambi seguía despierta, absorta en sus pensamientos. Prim sacó el sofacama y le puso una manta para que Bambi pudiera dormir cómodamente después del baño. La noche se le hizo larga. Se preguntó si mañana iba a explicarle a Min por qué había vuelto con Bambi. ¿Por dónde empezaría? Prim le dio la ropa de dormir a Bambi y le dijo que se duchara. Poco después la pequeña salió con el pelo empapado. Prim, ya seca, se acercó. La tomó del brazo, la sentó y empezó a secarle el pelo. Lo siento, no deberías tener que soportar esto, dijo Bambi tras un largo silencio, con la voz cargada de culpa. Bambi no solía pedir disculpas, cuando lo hacía significaba que realmente lo sentía. Está bien, yo también me equivoqué al llevarte a casa así cuando dijiste que no querías volver. Sé cómo se ve desde fuera. Probablemente la gente vea mi vida como privilegiada. No lo niego, dijo Bambi, con la voz cada vez más triste. Una vida donde no hay que luchar por nada es realmente privilegiada, hasta el punto de que a veces no estoy segura de si es que no tengo que esforzarme o que aunque lo intente no puedo hacer nada. Prim continuó secándole el pelo con suavidad y meticulosidad. Sigue haciéndolo, hazlo a tu manera. Un día tu madre verá esa sinceridad por sí misma, dijo, peinándose suavemente el cabello. Aunque tu madre no lo vea, otros sí. Y si otros no lo ven, tú misma lo verás. Estarás orgullosa. Mientras seas feliz y estés orgullosa de ti misma, las palabras de tu madre o de cualquier otra persona ya no podrán afectarte. Un silencio invadió la habitación. Bambi extendió la mano y tomó la de Prim. Prim se detuvo mirando al suelo sorprendida. Bambi levantó la cara para encontrarse con la mirada de Prim y luego se levantó para mirarla directamente. Si hubiera sabido que ser amigas se sentía tan bien, habría sido tu amiga hace mucho tiempo. ¿Sí? Prim sonrió. Bambi le devolvió la sonrisa. Podemos ser amigas, de verdad. Amigas íntimas, ¿de verdad? Por supuesto, ¿por qué no podríamos? Si somos amigas así, creo que aún puedo tenerte en mi vida. El tono de Bambi era diferente, cargado de tensión. Prim suspiró y asintió. Sí, si somos amigas así, aún podemos tenernos la una a la otra. De lo contrario, probablemente seguiríamos haciéndonos daño mutuamente sin fin. Mmm, murmuró Bambi, asintiendo. ¿Y si somos amigas y aún dormimos juntas?
Esa pregunta hizo que Prim arqueara las cejas. Bambi sostuvo su mirada, con expresión seria y inquebrantable. ¿Podemos dejar atrás el amor romántico, dejando solo la buena voluntad como amigas, y simplemente dormir juntas? ¿Quieres decir que no seríamos pareja, sino amigas con derechos?, aclaró Prim. Podrías decirlo, respondió Bambi con una suave sonrisa, sin compromisos ni malentendidos. Si algún día vuelvo a desaparecer, no tendrás que sufrir como antes. Prim guardó silencio. Le había prometido a Min que no volvería al círculo vicioso de una relación tóxica. Pero esta no era una relación de amigas, ni siquiera era romántica, era una amistad, que solo incluía algo más. Si no hubiera sentimientos de por medio, no habría expectativas ni dolor repetido.